Bien, a propósito de este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, hoy nos acompaña en el estudio la doctora Patricia González Rodríguez. Ella es psicoanalista y directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Doctora González, mucho gusto y muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día, muchísimas gracias por haberme recibido y por estar en esta disposición de atender este tema que es tan importante y de una magnitud relevante para toda la población en México. Estábamos viendo, doctora, en las notas que acabamos de pasar, precisamente, bueno, pues hoy el Día Internacional de la Depresión, pero desafortunadamente, pues este tema al parecer se ha ampliado, no sé si estoy en el término correcto, y tristemente, pues a los niños, ¿no? Sí. ¿Cómo está esta situación en nuestro país? Sí, mire, primero que todo quisiera hablar del estigma, que muchas veces se piensa que la depresión no es un asunto que afecta a los niños porque no se enteran, porque todavía no tienen, digamos, la manera de enterarse de lo que ocurre en sus familias, y sí, desde los primeros momentos de vida, desde los primeros años, pueden sentir, digamos, todo lo que implica el ambiente o el entorno familiar, que muchas veces puede ser violento, o la ausencia emocional de alguno de los padres. En términos de estadística, esto es bien importante. Este tema, que es la depresión en la infancia, se asocia a otro que es sumamente grave, que es el suicidio. Entonces, como tal, el tema de la depresión es un tema clínico que muchas veces es difícil atender porque se confunde con otros trastornos, como un déficit de atención, con problemáticas en el ámbito escolar, pero también con una problemática de conducta, como la irritabilidad. Por eso no doy una cifra concreta, le voy a dar la cifra concreta de lo que es estadísticas de suicidio. Correcto. Se ha documentado, de acuerdo al INEGI, en el periodo prácticamente de la pandemia, hubo un incremento bien importante de las tasas de suicidio en la infancia hasta la adolescencia. En la adolescencia es la tercera causa de muerte, el suicidio. En la adolescencia. En la adolescencia. Sin embargo, hay datos de que el suicidio inició desde los 10 años. O sea, datos de que el suicidio consumado desde los 10 años. Cuando no son adolescentes todavía, sino son previos, ¿no? Todavía parte de la infancia, vaya. Así es, lo que sería la pubescencia. Sin embargo, el clímax de llegar a un suicidio empezó desde la infancia. Entonces, muy particularmente yo quisiera decirle que de acuerdo a los datos del INEGI, durante ese periodo se tuvo una tasa de 3.478 defunciones por causa del suicidio. En un año, específicamente en el clímax de la pandemia, muy puntualmente fueron 752 suicidios en infantes. Entonces, es una cifra importante y la dificultad también para dar cifras que magnifiquen, digamos, que nos permitan identificar la problemática que estamos hablando. Entonces, yo quisiera hablar de los síntomas, que sí es importante hablarle a la comunidad. A la comunidad y pienso, doctora, que a los papás, ¿no? A los papás, que muchas veces es esta idea o el estigma de que los niños no se enteran y la depresión no afecta a la infancia. Definitivamente sí, sí afecta a la infancia. La situación de depresión es una problemática mundial porque afecta a todas las áreas de la vida. En términos de datos para los papás, en la infancia no se tienen las palabras necesariamente para poder identificar lo que le afecta. Pero si tienen conductas como irritabilidad, aislamiento, puede ser que los niños pierdan alguna habilidad que ya hayan dominado, como por ejemplo el control de esfínteres. Se empiezan a hacer pipí, en fin. Pero también hay otra serie de problemáticas de conducta, particularmente como el oposicionismo abierto hacia los padres o hacia algún aspecto que les dificulta, digamos, este sentimiento de no solo de tristeza, sino la depresión. Sí. Yo quisiera plantear que la depresión es una situación multicausal, no es únicamente un factor psicológico. Y pues bueno, están los factores sociales, sin duda, la violencia familiar, ambientes o entornos en donde no necesariamente hay esa cercanía emocional y que también se asocia a la problemática de abuso sexual. Entonces, por un lado es una situación social, pero también hay una situación importante que tiene que ver con lo clínico, que serían duelos
que no se atendieron, particularmente en la infancia, ausencias, no necesariamente duelos personas que hayan fallecido, pero sí pérdidas importantes, ausencias, por ejemplo, una persona significativa o el bullying. Entonces, estos serían datos, me parece importante para los papás. Claro, claro, sin duda, el mensaje directo a ellos también. ¿Qué tanto influye contextos, ya lo decía usted, violentos, de problemas económicos, imagino, pero el tema de los videojuegos, doctora? Definitivamente, es muy importante hablar de las redes sociales y particularmente redes sociales vinculadas al uso de los videojuegos. ¿Por qué? Porque los niños en este entorno en donde lo digital sustituye la satisfacción en el ambiente escolar, recurren a consumir videojuegos y muchas veces los videojuegos sustituyen una realidad. Se idealiza un personaje, incluso ellos mismos se vuelven un avatar, en donde el avatar puede consumir ciertos poderes, por decirlo así, pero hay que pagar. Entonces, bueno, pues esto lo que significa es que hay una alteración importante en la constitución de su identidad. Se idealiza un personaje y eso dificulta mucho que el niño que está viviendo una problemática difícil en el entorno familiar o escolar enfrente esas problemáticas porque se disocia. En el ambiente virtual, pues es un poderoso, en fin, pero además hay otra serie de riesgos en el entorno digital. Todo lo que implica, pues bueno, redes de trata de personas, en fin. Pero también este tema de los videojuegos es importante. En sí, la violencia no se estimula por los videojuegos, no. Digamos, los videojuegos van a permitir que se canalice o se proyecte la violencia, pero sí, muchas veces la presión social que se tiene de los niños que están en esos videojuegos o las personas que están en el videojuego, que hacen shading, se vive también como una presión y un estigma, digamos, de no hacer algo. Entonces, bueno, entra a una dinámica de violencia y bueno, pues ahí estaríamos hablando de otro problema que es la ciberviolencia, ¿verdad? Yo recuerdo, doctora, el tema de los retos, ¿no? Que son muy famosos en Internet. Hemos visto lo que ha pasado en la UNAM, por ejemplo, en el CCH Sur y en otras instalaciones o escuelas de la UNAM. Y no solo de la UNAM, ¿no? En general. ¿Cómo estamos avanzando en materia de medicina hacia el futuro? ¿Cómo se proyecta todo esto para buscar una solución? Vaya. Bueno, mire, primero que todo, el factor de medicina es importante, que la medicina muchas veces no solo está en los especialistas. Sin duda, un niño que ya vive depresión, todas estas sintomatologías que duran más de 2 semanas, es depresión. ¿Más de 2 semanas que ves a un niño mal? Sí. Hay que centrarse en él. Aislado, con dificultad para dormir, dificultad para comer, que tiende, digamos, a perder interés en sus actividades que antes le gustaban, es depresión. Ya. Digo, es muy rápido lo que estoy diciendo, pero sí hay que poner atención. Pero la medicina, muy, muy importante, es el entorno familiar. Yo quisiera enfatizar que el entorno familiar que favorece la comunicación afectiva y empática siempre va a ser importante. Eso es por un lado. La manera en la que la familia contribuya con el ambiente escolar, porque muchas veces el ambiente escolar pone límites. En estos entornos, en este contexto, la escuela pone límites y después los papás pues un poquito no les gusta, ¿verdad? Que les pongan límites a sus hijos. Entonces, en el entorno de la psicología, particularmente, hay mucho trabajo que se tiene que hacer, pero sin duda tiene que ser con redes. Es decir, el trabajo de redes es fundamental. El trabajo de las alianzas estratégicas entre el sector educativo y el sector salud es fundamental. Es decir, no podemos trabajar solos. Psicólogos clínicos aislados en los consultorios, claro. No. Me gustó mucho eso que dijo de que la mejor medicina pues vendría siendo, en un mundo ideal, la familia, ¿no? Sin duda. La familia, la escucha empática, el estar alerta de qué está haciendo mi hijo en estos espacios digitales, pero también prestarse ese tiempo de preguntarle cómo se siente. Claro. Entonces, bueno, me parece que esa medicina es fundamental. Pues habrá que estar pendientes, por supuesto, de los avances que se generen, doctora, en este tema del Día Internacional de la Depresión hoy y particularizado en el tema, decíamos ya tristemente, de los niños. ¿Algo más que nos quiera comentar? Pues agradecer este espacio y de verdad reconocer que es un trabajo importante la difusión de estos temas. También el Día Internacional de Lucha contra el Suicidio en este trienio promueve el cambio de estigmas, ¿no? El cambio de narrativa. Claro. Dejar de hablar del suicidio como si fuera alguien egoísta, no, más bien hablar de los temas favorece que se pueda prevenir esta problemática. Entonces, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Patricia González Rodríguez, psicoanalista y directora del Colegio de Psicología de la Universidad del Claustro de Sor Juana, por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias. Vámonos rápidamente a una pausa, no se vaya, regresamos con más.